Recording is on. Hola, muy buenas tardes, señores alumnos. Estamos reunidos en este momento para dar inicio a una sesión que está relacionada con el curso de fotografía. La parte o el contenido que nos toca desarrollar hoy titula Los planos cinematográficos. Para ello vamos a compartir pantalla para dar inicio a esta sesión. Sin embargo, como parte de la motivación que debe de incluirse en esta sesión, veremos primero un video de YouTube en donde se habla sobre los planos cinematográficos. El tema de hoy son precisamente los planos cinematográficos. Entonces voy a compartir con ustedes el link en donde podemos apreciar este video. Voy a colocar aquí la dirección. Estoy dándole a compartir. Muy buenas y bienvenidos a este tutorial. Soy Kicker Knight y vamos a hablar de los tipos de plano y vamos a hablar de los ángulos de cámara a la hora de grabar vídeo y cómo afectan a las sensaciones y qué efectos nos van a transmitir. Vale, empezaremos hablando de los tipos de plano. El plano es el encuadre que vamos a realizar, si vamos a coger más o menos espacio dentro de la grabación. Esto viene definido pues, si utilizamos una lente más angular o si acercamos más o menos la cámara. Ok, vamos a hablar desde lo más grande hasta lo más pequeño. Empezaremos hablando del plano general. Plano general es cuando sacamos, digamos, todo el ambiente posible. Si por ejemplo hacemos un paisaje sería un plano general, o si grabamos esta habitación con una figura intentaremos que se vea lo máximo posible de la habitación y la figura salga relativamente pequeña. De esa manera podemos apreciar dónde está esa persona y podemos ver el ambiente en general. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en las películas. Al principio de la película muchas veces empiezan en plano general para situarte. De esa manera, cuando empieza la película, sale un plano de una ciudad, un plano general de una ciudad, y tú dices, vale, pues esto está ocurriendo en Malasia. Ok. Vale, siguiente. Cuando ya nos metemos más a grabar personas. Bueno, después de haber visto ese video motivador en donde el señor Kicker Knight, que es un fotógrafo muy reconocido en España, él está mostrándonos en ese video los diferentes tipos de planos cinematográficos que existen. Ahora bien, nosotros vamos a explicar lo mismo, pero de manera un poco más profunda. Para esto, debo de compartir con ustedes la pantalla y podremos ver las diapositivas que yo voy a mostrarles. Yo lo tengo aquí en el escritorio de mi computadora. Estamos abriendo este archivo. Este recurso, a propósito, se encuentra disponible en el aula virtual para que lo puedan descargar y ver en el momento que crean ustedes oportuno. La sesión de hoy, repito, trata sobre los planos cinematográficos y estamos explicando cada uno de estos planos en estas diapositivas para que podamos nosotros irnos acostumbrando en la captura de imágenes que estén asociadas precisamente con este tipo de planos que son utilizados tanto en la fotografía como en la cinematografía. La composición de hoy es la segunda parte de composición en la asignatura, los planos cinematográficos o cómo ordenar los elementos cuando se compone una fotografía. Esto es en el taller de fotografía en la Escuela Profesional de Artes y el docente es quien les habla, el doctor Ignacio Tomailla. Siempre cuando se toman fotografías uno debe de aprender a mirar, porque es muy difícil muchas veces tomar fotografías y no darse cuenta de lo que realmente estamos capturando. En la escena hay cosas que el común de las personas a veces no ven y está en el fotógrafo el poder distinguir y el saber mirar aquello que va a formar parte del encuadre en nuestra captura fotográfica. Lo básico de todo entonces en la composición fotográfica es saber mirar. ¿Y qué cosa significa componer? El saber mirar está asociado al componer. El origen de la palabra componer, esto tiene que ver con poner allí, ¿no? Es formar varias cosas uniendo una con otra hasta hacer de todas estas partes un todo. A eso se le llama composición.
Entonces, componer es crear, porque en el momento en que nosotros estamos manipulando objetos, situándolos en un determinado orden, estamos haciendo composición. En fotografía, lamentablemente, no se puede hacer ello. Lo único que podemos hacer nosotros es escoger el encuadre, es decir, qué cosa es lo que quiero capturar, y lo voy a hacer moviendo el encuadre con el visor de la cámara fotográfica para, de este modo, seleccionar aquella porción de la realidad que yo quiero capturar. Entonces, la composición está relacionada con la creación. Hay fotografía en el cine. ¿Y qué es lo que hace un director de fotografía? Antes de decidir cómo y qué grabar, previamente alguien ha tenido que dar el visto bueno de ese entorno, de ese paisaje o de esa escenografía. Aquí es donde entra en juego el papel o la figura del director de la fotografía. Esta es la persona que selecciona la parte del escenario concreto y decide a qué distancia debe estar la cámara, qué tipo de encuadre, la altura, hacia dónde deben de colocarse o ubicarse los personajes, hacia dónde deben de dirigirse, en qué sentido debe moverse la cámara, si de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etc. Hay muchos aspectos técnicos que se deben de cuidar en este caso. Está la iluminación, el tratamiento del color, es decir, la temperatura del color que se debe lograr con la filmación. Eso puede ser en la misma producción o en la postproducción. Todos estos elementos deben de ir en concordancia con el vestuario y el maquillaje de los personajes, así como también el decorado del escenario. Entonces, un director de fotografía puede participar en todas estas fases de la producción: la preproducción, la producción propiamente dicha y la postproducción. Aquí estamos viendo un trabajo cinematográfico, es un fotograma extraído de El laberinto del fauno, y estamos viendo que la temperatura del color está en cálidos y una temperatura que está asociada hacia las tonalidades rojizas. Entonces, en la composición cinematográfica vemos mucho, no solamente los manejos del encuadre, sino también el manejo de la temperatura del color. Los planos cinematográficos involucran no solamente, repito, el encuadre de las imágenes, sino también la temperatura del color. Aquí vemos una temperatura del color en rosas, en rojos. Es un modo de captar una escena que generalmente está asociado a la temática, es decir, qué cosa es lo que en el trasfondo quiere expresar o manifestar el director de la fotografía, y esto acorde a lo que viene en el libreto o el guión literario. Hay aspectos de simetría que también se deben de considerar en la composición cinematográfica o simplemente en la bidimensional, que es la composición fotográfica. Vemos aquí, hay un aspecto de simetría en esta película Amélie. Hay un eje central que está señalado por la flecha superior. Ese eje divide el campo visual, el fotograma, en dos partes más o menos iguales. Hay una simetría. A los costados del eje estamos viendo que hay cuadros. Hay 2 cuadros a los costados, en total 4. Igualmente hay lámparas, una a cada lado. Y el personaje, Amélie, en este caso, está ubicada casi en el punto medio de este eje, que divide la composición de este plano en un aspecto de simetría. Lo mismo aquí, el personaje está en el centro y a los costados es prácticamente una división simétrica de las formas. Y hay otros modos de composición que son mucho más complejos, como estamos viendo aquí. Esto es una disposición basada en el número de oro o sección áurea, por el cual hay una relación de proporción entre las distancias menores con las mayores, ya sea respecto a un cuadrado o respecto a un rectángulo, y las subdivisiones que se encuentran insertos dentro de estas figuras geométricas. Aquí la composición es piramidal o triangular. Lo mismo aquí, en la parte superior tenemos una composición piramidal y en la parte inferior una composición que es simétrica. El eje está en el centro y a los costados la disposición es simétrica. Entonces, bajo esos puntos de vista o esos considerandos, podemos definir al plano cinematográfico o al plano fotográfico desde una perspectiva espacial como el espacio escénico que vemos en el marco del visor de la cámara o de la pantalla.
es ese pequeño espacio que seleccionamos o recortamos para simbolizar algo que está ocurriendo en la realidad. La realidad, la que visualmente tenemos enfrente, es mucho más amplia, pero de esa realidad debemos de seleccionar únicamente una porción de la misma. Y eso es lo que incluimos dentro del encuadre. Dentro de los planos fotográficos está primero el gran plano general, que es el que muestra una mayor cobertura de la escena, de tal manera que lo importante es el conjunto y no el detalle. Un gran plano general, como lo está manifestando la teoría, allí se encuentran personas y se encuentran diferentes objetos, sujetos o lo que fuere, y nos describe con gran profusión y detalle y con muchos elementos informativos de lo que pasa en un paisaje, por ejemplo. Lo tenemos aquí. Estamos viendo el plano superior del cielo, también de la tierra, y hay unos personajes que están dispuestos en la parte central, y a esto se le llama gran plano general porque estamos viendo a todos los elementos del paisaje con mucha amplitud. Sin embargo, cuando hablamos del gran plano general, debemos de considerar también que los elementos que están insertos dentro de este plano nos muestran, si bien es cierto, con exactitud y con mucha información, todo lo que vemos, ya sea en un sujeto o en un objeto, la importancia está dada en el paisaje en sí, más no en estos objetos. En este plano general, por ejemplo, ya el plano se ha cerrado, el ángulo de visión ya no es tan amplio, es un poco ligeramente más cerrado. Y en este plano general estamos viendo que existe ya cierta supremacía en cuanto a la visualización de un personaje principal. Mientras que un plano entero se cierra mucho más ese ángulo de visión y el personaje que estamos viendo ya adquiere un protagonismo. Lo mismo aquí, este es un plano entero. El paisaje, si bien es cierto, sigue mostrando todas sus características o cualidades de textura, de contorno, de luces, de sombra. Sin embargo, el protagonista está siendo la figura. Y el plano 3/4 americano nos acerca mucho más al personaje, y este personaje no se muestra completo, sino más bien está cortado a la altura de las rodillas, un poco más arriba, y hacia el extremo de la cabeza. Se llama plano 3/4 o plano americano porque existía la costumbre en el cine del viejo oeste de encuadrar a los personajes, a los pistoleros, en este tipo de planos. Es decir, desde el extremo de la cabeza hasta la altura donde terminaba por las piernas las cartucheras que servían para colocar allí las Colt 45 o las armas con las que se iban a enfrentar uno enfrente de otro los pistoleros del viejo oeste. Aquí estamos viendo el corte es a la altura de las rodillas y hacia el extremo superior de la cabeza. El plano 3/4 americano se puede dar con una superficie o con un fondo que esté muy cerca a uno, o como en este caso en donde el plano está mucho más alejado, digamos la profundidad de campo. El plano medio es desde la parte de la cintura hacia el extremo y nos estamos acercando mucho más. El protagonismo está ya en la psicología del personaje, mientras que en el plano medio corto ya es un plano en donde nos describe claramente las sensaciones o, digamos, los gestos, las actitudes, las expresiones del rostro de la persona. Y el primer plano estamos viendo de mucho más cerca, la cámara o el objetivo se acerca mucho más al sujeto y estamos viendo la intensidad de las expresiones de las personas. Y un primer plano se acerca mucho más y nos describe con gran detalle las características morfológicas o también psicológicas si fuera una persona o un objeto. El plano de detalle es mucho más cerca aún, es un plano muy expresivo y suele ser también muy descriptivo. Y nos fijamos en algo muy concreto de la imagen.
Esto ha sido, a grandes rasgos, los diferentes tipos de planos cinematográficos que se utilizan con la fotografía. Les agradecemos su atención y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.